Hola amigo, amiga, ¿cómo estás? Hoy tengo una invitada que nos va a hablar muy especialmente de por qué el dinerito a veces se nos va entre los dedos de las manos y no sabemos siquiera por qué. Entonces los invito a que presten mucha atención a toda esta entrevista con Cintia Piñeiro. Ella es contadora de origen venezolano, vive en Argentina, es coach ontológica. Yo quiero saber bien qué es exactamente coach ontológica. Y por supuesto, amante del autoconocimiento, que es tan importante. A veces tendemos a conocer a los otros más de lo que nos conocemos nosotras mismas. Entonces, sin más, me da mucho placer recibirte, Cintia, aquí en Hola Fortuna. Hola Sandra, ¿cómo estás? Y bueno, hola a todas las personas que están allí con nosotros el día de hoy. La verdad es que, bueno, súper agradecido por esta invitación y esperamos pues poder compartir entre todos este momento. Sí, creo que es muy oportuno hablar. Tenemos una base de seguidores que están ansiosos por entender más de todo lo que hace a su bienestar financiero, cómo mejorar sus circunstancias, pero todo empieza por cómo nosotros nos sentimos y cómo nosotros nos relacionamos, ¿no es cierto?, con el dinero. Y me Claro. encantaría que nos expliques un poquito qué hace un coach ontológico, a ver si va por ahí la cosa de esto del dinerito que se nos escapa. Claro, dentro del coaching hay como diferentes áreas, ¿no? Y una de estas es el coaching ontológico. El coaching ontológico está como enfocado en descubrir quién es la persona, ¿no? Como que va a quiénes somos nosotros y a través de eso cómo nosotros interactuamos o cómo actuamos. Entonces, visto de una manera sencilla, sería algo así como cómo influyen las creencias que nosotros tenemos en quiénes estamos siendo, digamos, en el momento presente y cómo a través de esas creencias, de nuestras emociones, nosotros comenzamos a actuar de determinada manera, ¿no? Y esto como que se ve en los resultados que nosotros tenemos, lo que se refleja. Entonces, el coaching ontológico como que busca ver cuál es la esencia nuestra, quiénes realmente somos, quiénes estamos siendo ante determinadas situaciones, ¿no? Y allí, pues poder descubrir qué nos está limitando, por ejemplo, o qué recursos nos faltaría para poder avanzar y lograr eso que no estamos logrando, o por ejemplo, qué cosas nos separan de nuestra meta, ¿no? Y bueno, va todo como desde el ser. Y otra cosa súper linda para mí del coaching ontológico es que nos permite esta posibilidad de que hoy podemos ser alguien y mañana podemos ser otras personas porque estamos como en constante cambio, ¿no? Creo que no es como que nos estancamos en este era yo hace 20 años atrás y no puedo cambiar, ¿no? Sino que nos da Claro, tal vez esta posibilidad de generar nuevas, digamos, acciones por medio de quiénes somos. claro. Excelente. ¿Y vos crees que todas estas circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial, que son tan dramáticas en realidad porque nos han cambiado en situaciones básicas en nuestro día a día, la manera en la que trabajamos, la manera en que nuestros hijos van a la escuela, la manera en la que nos relacionamos como nosotros, que en vez de estar en el mismo salón estamos así en Claro. forma virtual, que se ha convertido en el día a día. ¿Vos crees que todo eso ha cambiado, ha hecho un impacto importante en nuestro ser y por consiguiente en cómo nos vamos a relacionar en el futuro? Totalmente. Creo que, bueno, en cierto punto nos ha dado esta posibilidad también de estar más tiempo con nosotros mismos y por allí ver cuáles eran esas cosas que antes tal vez no teníamos tanta atención porque estábamos en el día a día, hacíamos otras actividades y por ahí no nos enfocábamos tanto en quiénes somos nosotros o en lo que estamos sintiendo ante determinada situación. Y creo que esta situación nos ha permitido como parar un poco y darnos cuenta de quiénes somos, ¿no? Para comenzar. Y después también nos está abriendo nuevas posibilidades, sin, al principio tal vez eran un poco incómodas, un poco cosas nuevas, cosas desafiantes, cosas que no sabemos cómo responder tal vez ante esas situaciones, pero sí lo que yo veo que nos está trayendo es esta oportunidad del cambio, ¿no? De no sentirnos mal ante las situaciones que van cambiando y de darnos la oportunidad también a nosotros de probar cosas nuevas, ¿no? Tal vez Claro, antes era como mucho más estático todo, teníamos una profesión y pasábamos 20, 30 años, por ponerlo desde el punto de vista laboral, ¿no? En un sí, mismo lugar. Y tal vez hoy en día nos das como esta posibilidad de, bueno,
tal vez tengo otras fuentes de ingreso, me dedico a hacer otras cosas, pruebo algo nuevo, que tal vez antes no hubiese tenido esa ni siquiera idea, ¿no? De decir, bueno, lo hago a ver qué tal. Y creo que sí, nos está cambiando por allí mucho la forma como percibimos el mundo, como percibimos lo que sucede. Claro. Y Cintia, ¿vos crees que los hombres y las mujeres reaccionamos diferente o actuamos diferente, particularmente en lo que se refiere al bienestar económico personal y de la familia? ¿Tenemos distintas actitudes unos que otros o no? Sí, sí, yo creo que sí. Creo que influye mucho, obviamente, cómo hemos sido criados, ¿no? Porque, bueno, esto que yo te decía en un principio de las creencias que nosotros tenemos y cómo nos percibimos nosotros y nuestra relación con el dinero, influye mucho en la toma de decisiones, ¿no? Finalmente. Entonces, si tal vez como mujeres hemos crecido dentro de un ambiente donde el hombre es el proveedor siempre, donde el hombre es el que administra los recursos, y donde la mujer tiene otro tipo de actividades, pues sí vamos a tener un choque cuando queramos ser responsables, ¿no? De nuestras finanzas, que vamos a decir, no, pero en mi casa mi papá solía llevar las finanzas o él era el que solía traer el dinero a casa, entonces tal vez yo necesito que un hombre esté a mi lado para poder, ¿no? Hacer o determinar o generar ese dinero y eso pudiera limitarnos, ¿no? Por un lado, también depende en qué contexto crecimos, porque tal vez crecimos viendo cómo nuestras madres eran mucho más empoderadas y salían, trabajaban, digamos, obtenían los recursos, administraban. O sea, va a depender mucho, obviamente, el ambiente, ¿no? Y las ideas que tenemos relacionadas con esto. Influye mucho lo que recibimos de, digamos, de información o de conocimiento en la escuela, nuestro círculo de amigos, o sea, qué decían las personas acerca del dinero, cómo se veía la mujer en el rol, ¿no? Manejando el dinero o generando dinero. Creo que todas este tipo de cosas van influyendo y también desde el punto de vista del hombre, ¿no? Lo que el hombre va experimentando, lo que el hombre va viendo, tal vez influyen mucho estos pensamientos colectivos de, bueno, los hombres siempre tienen como puestos más importantes en las empresas o ganan más que las mujeres. Creo que todas estas cosas, de una u otra manera, sí, eh, porque influyen, porque es como ya una creencia que nosotros tenemos y dependiendo de esas creencias, si son potenciadoras, o sea, que si nos ayudan a lograr cosas, o si por otro lado nos limitan y nos dicen, no, como yo soy mujer, no puedo llegar a tal lugar. Tal vez allí nos estamos limitando nosotros mismos, ¿no? Pero sí influye todo esto que nosotros hemos aprendido y lo que hemos experimentado en la forma como vamos actuando. ¿Vos crees, Cintia, que hoy en día con todos los movimientos a favor de la mujer y dándole un ímpetu a la mujer para que trabaje fuera del hogar, como quizás nuestras madres estaban en la casa, o sea, eso quizás fue nuestro modelo, pero el hecho de que hoy en día muchas mujeres han tomado la oportunidad de trabajar en empresas o tener sus propios emprendimientos, ¿vos crees que eso nos está ayudando como grupo, me refiero, a cambiar un poco esa, quizás esa forma de pensar o ese condicionamiento que traemos de nuestro hogar, de nuestro entorno, familia, iglesia, todo lo que los amigos y demás? Totalmente, totalmente, porque creo que desde el punto de vista experimental es una de las cosas donde nosotros más aprendemos, ¿no? Entonces, tal vez muchas de estas mujeres que nosotros hoy vemos que están triunfando, en su momento tuvieron miedo, ¿no? Para tal vez hacer algo diferente, algo que tal vez iba a romper con los esquemas o las expectativas, ¿no? Del rol de la mujer en el momento. Y el hecho de lanzarse y ver que sí, que lo podían lograr, es una de las cosas que no solo las han ayudado a estas mujeres, sino a todas las que lo percibimos, ¿no? Porque decimos, bueno, si otra mujer puede llegar a tener esto, entonces yo también puedo llegar a tenerlo, ¿no? Siempre en la medida que yo crea que eso es posible. Entonces sí, siento que esto, digamos, como que abrió todo un nuevo panorama para que nosotras como mujeres comencemos a responsabilizarnos. Creo que esa sería la palabra, ¿no? O sea, yo me puedo hacer responsable de lo que me sucede, entendiendo que de la manera como yo pienso influye en cómo yo actúo. Entonces, si yo por ahí cambio estas creencias, viendo que hay otras personas que están logrando eso que yo también deseo, es mucho más fácil poder llegar a eso, ¿no? En lugar de decir, bueno, que
por ahí solemos hacerlo, ¿no? Tipo quejarnos, viste, de, bueno, no tengo mis finanzas en orden por culpa del gobierno, porque el lugar donde estoy, porque mi familia. No, como que es tal vez el momento de decir, yo soy ahora responsable de esto que estoy haciendo. Y creo que eso ha sido uno de los mayores logros que ha tenido, digamos, la mujer como dentro de la sociedad. Claro, creo que es importante reconocer que en todo, como vos mencionabas, muchas veces tendemos a culpar factores externos, ¿no? Como gobiernos, otras personas, familiares o circunstancias que nos tocan vivir, que por el divorcio, que por esto, por aquello. Claro. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar de que en toda época, con todo tipo de economía, con todo tipo de gobierno, con todo tipo de circunstancias, ha habido gente que prospera. Tal cual. Entonces, va más allá de solamente las circunstancias externas, sino en un gran porcentaje nuestra actitud hacia eso que está Total. pasando, ¿no es cierto? Sí. Eh, las mujeres tradicionalmente se nos ha asociado con el hecho de decir, bueno, tengo una desilusión, tengo un problema, me voy a sacar toda la bronca al shopping. Ese es mi terapeuta. Me voy al shopping y hoy en día el online, ¿no es cierto? Y derrito las tarjetas de crédito y me saco toda esa furia que tengo adentro. Pero eso lo hacemos a un costo bastante, bastante importante a nuestro presupuesto y al final del día también a nuestra autoestima, porque si terminamos resolviendo nuestros problemas emocionales con la tarjeta de crédito en el shopping, nos perjudica a varios niveles. ¿Cuál es tu opinión al respecto y quizás qué nos podés decir para solucionar esta vieja tradición y estereotipo, ¿no? De las mujeres en el mall? Tal cual, sí, creo que como sociedad tal vez o nos hemos comprado esta idea de que ser mujer significa siempre estar de shopping, ¿no? O de que la abundancia de una mujer es poder adquirir cosas, ropa, maquillaje, como que siempre lo vemos desde ese punto, ¿no? Pero es como dices, esto va mucho más allá, ¿no? Cuando comenzamos a darnos cuenta, tal vez allí en el resumen de la tarjeta de crédito y decimos, oye, ya estoy teniendo una deuda, no sé cómo pagar esta deuda, cada vez esto crece, crece, y tampoco me siento 100% plena con esto, decimos, uy, acá hay algo que podemos revisar, ¿no? Creo que eso es lo bueno de cuando se genera ese caos en nuestra, digamos, en el exterior, que nosotros podemos darnos cuenta de que hay algo que está pasando, que tal vez de otra manera no lo notaríamos, ¿no? Y siento que allí es muy importante revisar cuál es ese comportamiento de compra que nosotras tenemos, ¿no? Como mujeres. O sea, en qué momentos del mes, por allí podemos revisar, por ejemplo, con la tarjeta de crédito, en qué momentos del mes surgen estas compras compulsivas, si eran compras realmente programadas, si era algo que nosotros teníamos en mente, o si es simplemente porque cuando nos enteramos de una noticia, como decías, algo por allí que no nos caía bien, o algo que vemos como negativo, cómo nosotros reaccionamos, ¿no? Tal vez es después de un día estresante en el trabajo que sentimos ansiedad, o al terminar con nuestra pareja, por ejemplo, alguna relación, o al tener alguna discusión en casa, como que ir viendo con qué emoción nosotros solemos comprar, ¿no? Cuando vemos que esto se nos está yendo de las manos, siempre es importante saber, bueno, ese día, ¿qué pasó ese día? ¿Cómo me sentía ese día que llegué a comprar todo esto? ¿Realmente estaba siendo consciente de esto? ¿O simplemente lo hice por aliviar, digamos, o por distraerme de la emoción? Que muchos de nosotros tenemos estas emociones que llegan que muchas veces ni siquiera las reconocemos, ¿no? Tal vez estamos tristes y no nos damos cuenta, sino que decimos, bueno, me compro algo que vi en oferta y listo, me siento momentáneamente mejor. Pero luego esa tristeza va a volver, porque no hemos como liberado esa emoción, ¿no? Porque es como que las emociones llegan y están en nosotros por unos segundos y se van liberando. Y todas las emociones, obviamente, están relacionadas con un pensamiento, aunque esto es tan, digamos, automático que ni siquiera nos damos cuenta. Por eso puede suceder que después de un día de trabajo donde sentimos que el jefe nos presionó, que nos dijeron cosas que no queríamos, sentimos esa tal vez rabia o tal vez dijimos, bueno, sentimos rabia, no dijimos, no hablamos lo que queríamos hablar en el momento por un miedo que tenemos, entonces esa emoción queda ahí, digamos, como reprimida
Y en lugar de liberar ese miedo, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a comprarnos algo para sentirnos momentáneamente mejor. Entonces creo que allí es como que enfocarnos en lo que nosotros vamos sintiendo, porque en la manera que sabemos y que nos conocemos, es mucho más fácil romper con estas, digamos, estructuras de agarro la tarjeta, ¿viste? Y hasta que no estoy al tope, no paro, ¿no? Sí, la verdad, y son, son conductas muy dañinas para uno mismo, en realidad, si no se enfrenta cuál es el problema. Entonces, por lo que escucho, vos dirías que la solución a ese tipo de problema es tratar de sentarse y decir, bueno, esta es la emoción que yo realmente estoy sintiendo, lo que tengo es angustia por lo que ha pasado, y comprarme otra cartera no me va a solucionar la angustia que tengo, quizás me distrae por una tarde, pero no me va a solucionar el problema. Entonces, pensar en eso y buscarle una solución a esa angustia más que tener una cartera que no nos hacía falta, porque Tal pronto no cual, vamos a tener que ponerle adentro billetitos. tal cual, exacto. A veces también todos esos condicionamientos, por empezar, que vamos escuchando desde que hemos nacido, me parece que son fundamentales para la manera en la que pensamos. Y ese es otro de los puntos en los que hay que tomar conciencia. Cuando, por ejemplo, escuchamos que porque somos gente espiritual, no tenemos que estar enfocados en el dinero, que el dinero es algo, ay, no, yo no quiero saber nada de dinero, a mí no, yo dinero no tengo nada que ver. Todo ese tipo, o por ejemplo, cuando hablas de que yo prefiero ser pobre pero honesto, todo Mm, ese tipo de condicionamientos creo que los llevamos a lo largo de la vida, y hasta el momento en el que no tomamos conciencia y no nos ponemos a pensar, yo vengo repitiendo esto durante varias décadas y a lo mejor ya no se condice con lo que yo pienso hoy en día y lo que quiero hacer con mi vida. Entonces, creo que por ahí pasa un espectro bastante importante de cómo manejamos nuestras finanzas en nuestra adultez, basado en todo lo que hemos recibido de niños, ¿no? En esas frases matadoras. tal Totalmente. Sí, una de ellas, por ejemplo, esto que dices cuando somos chicos y nos dan un billete y generalmente nos dicen, bueno, después no, anda a lavarte las manos porque tocaste el billete, ¿no? Como los billetes son algo sucio, ¿no? Como pasa de mano en mano y tenemos esta idea de que el dinero es sucio. O sea, tal vez es algo por ahí inconsciente y es como que ya yo creo cierto rechazo porque, bueno, si yo tengo que mantener cierta higiene y verme de determinada manera, lavarme las manos y qué sé yo, estar limpia, y el dinero es sucio, creo cierto rechazo, ¿no? Con el dinero. O esto que dices, bueno, si una persona es espiritual, por allí no le interesa el dinero, ¿no? Como si fuesen dos cosas separadas, Claro, como que no podemos convivir ambas cosas en lo mismo, ¿no? exacto. Y nos limitamos, de esa manera nos limitamos. Sin lugar a dudas, y creo que calan bastante profundo en nuestro ser todas esas frases o pensamientos que hemos escuchado a lo largo de años, y que repetimos sin darnos cuenta, pero que en el momento de actuar, ahí, sin tomar conciencia, sentimos como, no, yo no voy a hacer eso porque no es para mí, o eso es para los ricos. O sea, no es para vos, es para los ricos eso. Tal Y a lo cual. mejor uno tiene aspiraciones a hacer cosas y a crecer y a prosperar y a adquirir cosas de mejor calidad, de mejor valía, ¿no es cierto? Totalmente. Hay ¿Vos mucho crees? también de Sí. esto de la lealtad familiar, ¿no? Es Ujú. decir, lo que se hablaba en mi casa acerca del dinero y todos esos mandatos o por allí condicionamientos que pudimos haber escuchado acerca del dinero, como esto de que las personas ricas son malas o que el dinero, viste, te vuelve una persona mala, injusta y qué sé yo, todo este tipo de cosas que a veces escuchamos van quedando allí y cuando nosotros crecemos es como que no queremos, digamos, ser desleales a lo que aprendimos. Si por allí nuestros padres nos decían esto, entonces inconscientemente, obvio, ¿no? Si yo tengo
grandes cantidades de dinero, voy a convertirme en esa persona que mis padres, digamos, rechazaban porque era mala. Entonces yo para no llegar a ese punto, prefiero, digamos, alejarme tal vez del dinero o poner allí, o estar en el punto contrario, ¿no? Llenarme de deudas y estar como por allí quejándome del dinero que no llega, sintiéndome escasa, porque quiero, digamos, cumplir o mantener esa lealtad a mi familia. No, no, esto es algo que no hacemos de manera consciente, obvio, pero que sí va influyendo en nosotros. Y en ese punto de la escasez, ¿no es cierto?, del pensamiento de escasez, que sea cual sea el origen, termina poniéndonos en una situación económica muy limitada. ¿Vos crees cuál sería el momento de hacer ese cambio, ¿no es cierto? O sea, traemos todos estos pensamientos. ¿Cómo podemos hacer en la vida práctica para decir, bueno, yo vengo escuchando esto toda mi vida, ¿qué puedo hacer ahora para decir, bueno, ok, está, entiendo, tengo que salir de este tipo de pensamiento, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué cosas prácticas puedo hacer hoy? Claro, bueno, una de ellas es primero identificarlas, ¿no? Creo que es una de las cosas más importantes, por allí identificar qué opino yo del dinero, qué me pasa a mí con el dinero. Por ejemplo, esto es muy sencillo, nosotros podemos, si te dijera un ejercicio, tomar un billete de alta denominación y nos podemos sentar simplemente a acariciar el billete o a tocar el billete y ver qué viene a nuestra mente, ¿no? Si por allí vienen recuerdos de nuestra niñez o por allí si vienen estas frases de, uy, el dinero es sucio, o, ay, ¿cuántas personas habrán tocado esto? ¡Qué asco! Y ahí podemos empezar como a determinar aquellas cosas que, digamos, con las que más contamos al momento de nuestra relación con el dinero, ¿no? Porque muchas veces lo limitamos, como te decía en un principio, no estamos tal vez abiertos a recibir. ¿Qué pasaría cuando nosotros nos imaginamos recibiendo mucho dinero de formas que tal vez no las imaginamos en un momento y sentimos, uy, no, rechazo? Pasa también cuando, por ejemplo, alguien nos da un cumplido y nosotros, ay, nos sentimos incómodos al recibir ese cumplido, o nos dan un regalo y decimos, uy, ahora tengo que comprarle algo de vuelta porque, bueno, recibí algo y tengo que darle algo. Es como que, ¿cómo nos sentimos nosotros recibiendo, no? Por otro lado, o sea, empezar a identificar eso. ¿Cómo nos sentimos también nosotros cuando tenemos allí que pagar un servicio, no? Que sería más relacionado a la administración de este dinero. O sea, ¿cómo me siento yo? ¿Siento placer cuando lo hago? ¿O siento como rabia porque de vuelta tengo que pagar este servicio, que no me gusta, cómo me tratan? Y con qué emoción solemos hacer las cosas que hacemos, si realmente nos responsabilizamos de lo que sentimos. Creo que ese sería como el primer punto, ¿no? Empezar a responsabilizarnos y empezar también a liberar tal vez esas emociones que te decía, por ejemplo, relacionado con la lealtad a la familia. Si en mi casa me dijeron que estaba mal visto tener mucho dinero, ¿cómo me sentiría yo si el día de mañana tengo mucho dinero y siento ese rechazo de parte de mi familia, ¿no? Como enfrentarnos a estas emociones de que las podemos experimentar para liberarlas, no para decir que nuestros padres son los culpables de nuestra situación o para exteriorizar, digamos, no, lo que nos pasa, sino para responsabilizarnos. Y allí después hay muchos otros ejercicios que se pueden comenzar a hacer de sustitución, ¿no? Si decíamos que el dinero es sucio, entonces, bueno, ¿qué frase podemos utilizar cuando estemos en contacto con el dinero que nos permita percibirlo de la manera como realmente lo queremos percibir, ¿no? Cuando, por ejemplo, pagamos un servicio, ¿cómo podemos hacer para nosotros sentirnos a gusto, sentirnos agradecidos por tener el dinero para cubrir ese servicio? O sea, todo lo que va llegando a nuestra vida, aprender a decir gracias, que parece algo muy sencillo, pero cuando recibimos muchas veces queremos dar algo a cambio, ¿no? Y entonces, ¿qué tal simplemente decir gracias? Y pasar por ese momento incómodo y sentir esa incomodidad y bueno, seguir practicando y practicando porque esto también es como un entrenamiento, ¿no? Como que nos vamos entrenando, vamos identificando cosas y las vamos entrenando, o sea, poner en práctica el agradecimiento, poner en práctica el recibir y sentirme abundante. Otro ejercicio pudiera ser empezar a contar las cosas que tenemos en nuestra casa, todos nuestros bienes, agradecer por los bienes que tenemos. O sea, hay muchas cosas que nos ayudan como a ir rompiendo un poco esos esquemas, ¿no?
con los que venimos cargando. Claro, claro, porque es una carga pesada, aunque no la hayamos concientizado hasta este momento, es una carga que nos limita, que nos lleva a esos pensamientos de escasez. Y tocaste en un punto que me parece sumamente importante, que el dinero fluye o debe fluir en nuestra vida, ¿no es cierto? Tanto damos dinero y debiéramos darlo generosamente y con alegría, de la misma manera que recibimos dinero, debiéramos hacerlo con la misma gratitud y alegría y ese mismo entendimiento. Porque así que como cuando tenemos la mano cerrada, ¿viste? Para dar, también la tenemos cerrada para recibir. Entonces creo Totalmente. que es Sí, mejor, ¿viste? Ese que fluya, ¿no es cierto? Que damos y que recibimos. Pero para eso hay que también estar dispuesto, un poco como lo mencionabas, a recibir y en los momentos en los que no estamos en nuestro mejor momento, también ayudarnos a aceptar la ayuda ajena, porque en algún totalmente. momento de nuestras vidas todos necesitamos de otra persona, ya sea un apoyo emocional, un apoyo financiero, distintas circunstancias en las que flaqueamos y es bueno estar dispuesto a recibir la ayuda y no siempre estamos, a veces hasta rechazamos la posibilidad de que alguien nos ayude, ¿no te parece? Totalmente. El recibir, por ahí puede ser una de las cosas a las que menos estamos acostumbrados, ¿no? Y como decías, aquellas cosas que nosotros por ahí no aceptamos son la causa de nuestro sufrimiento. Realmente esto es lo que nos pasa. Yo, bueno, te había comentado esta situación que yo tuve cuando yo soy venezolana y hace 4 años me vine de Venezuela a Buenos Aires y me pasó este proceso de aprender a recibir. Yo no sabía que no estaba recibiendo, o por ahí no sabía, no me daba cuenta que no estaba abierta a recibir. Y recuerdo en un principio, cuando estaba, digamos, me vine sin trabajo, sin tener alguna fuente de ingresos, simplemente con lo que, digamos, tenía ahorrado hasta ese momento, y cuando tuve que empezar a buscar trabajo y veía que iba pasando el tiempo, ¿no? Y dices, bueno, el dinero se va agotando porque voy pagando alquiler, estoy comiendo, estoy haciendo ese tipo de actividades, el dinero como que se reduce y dices, bueno, ¿en qué momento va a llegar, ¿no? Esa oportunidad de comenzar a producir dinero. Y me tocó recibir comida de una iglesia, de una organización, y en un principio fue como súper choqueante, ¿no? Nunca me había pasado recibir de esa manera, ¿no? Era como que yo estaba más bien acostumbrada a que, bueno, siempre podía tal vez ayudar de alguna manera, dar algo a otras personas y me sentía bien dando. Pero cuando me tocó recibir algo así, que para mí era como, digamos, básico, ¿no? Del día a día, fue horrible, la verdad. No te voy a mentir, en un principio, una sensación tal vez de frustración, de tristeza, no sé, era como una mezcla por allí de varias cosas, incluso de vergüenza de decir, uy, o sea, me tienen que ayudar otras personas para poder pasar por esta situación. Entonces, yo por ahí entiendo que muchas veces todo esto es por algo que nosotros hemos creído que es de esa manera, ¿no? Porque no estamos abiertos a recibir, porque si lo vemos, digamos, como un hecho, alguien te da comida o te ayuda con algo, y nosotros, ¿por qué tendríamos que cerrarnos a recibir eso si es parte de algo que fluye, como dices, ¿no? Si es una energía, el dinero es una energía que va fluyendo. Si yo me cierro a recibir algo, es porque yo creo que eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Cerrarme. Entonces son por allí condicionamientos aprendidos, no es algo, y que viene mucho de lo que pensamos. Y yo analizando en ese punto, me acordé, cuando era chica, siempre me decían, cuando iba a visitar a alguien, viste, una casa de algún amigo, qué sé yo, siempre me decían, no pidas nada y no vayas a la hora del almuerzo. No sé por qué, digamos, en mi familia estaba esta creencia de que vamos a importunar si llegamos y si alguien nos ofrece comida o nos ofrecen algo, como que estuviésemos quitando algo, ¿no? A esta otra persona. Pero era una creencia que realmente estaba en mi familia y yo la adopté de una manera que yo, de verdad que si veía que ya eran las 12 no iba a esa casa, ¿no? O decía, no, paso para la siguiente, qué sé yo, y me sentía muy incómoda cuando me daban algo porque recordaba esto que no tenía que pedir, ¿no? Y por allí ese tipo de cosas, mira cómo
después de tantos años van fluyendo y me hicieron sentir en un punto así, esa vergüenza o esa tristeza. Después definitivamente las cosas mejoraron, ¿no? En mi vida, pero es algo por lo que siempre voy a estar agradecida, porque gracias a esa experiencia pude darme cuenta que estaba cerrada a recibir. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no nos cerramos a recibir en lugar de agradecer todo lo que llega a nuestra vida? Como dices, habrán oportunidades donde estaremos financieramente mejor que en otras, obvio, eso puede pasar, o donde anímicamente también nos sintamos mejor que en otras situaciones, pero ¿qué tan abiertos estamos a recibir? ¿No? Es algo, realmente es un punto que lo vamos experimentando y allí vamos tomando conciencia también, ¿no? Exacto. Aquí en Estados Unidos hay una frase que se dice, estoy segura que debe haber un equivalente en español que no se me ocurre en este momento, pero pay it forward. Es decir, que vos cuando te hacen un favor o cuando recibís un favor de alguien o cuando alguien te invita a pagarlo hacia adelante. O sea, Claro. no necesariamente porque vos me diste un plato de comida o me regalaste un ramo de flores, yo tengo que caer al día siguiente con otro ramo de flores del mismo tamaño. Tal cual. Pero sí el hecho de decir, bueno, siento agradecimiento por ese gesto y cuando tengo una oportunidad de ayudar a alguien o de hacerlo sentir de la manera en que ese ramo de flores me hizo sentir a mí, Exacto. lo podemos hacer. Cintia, todo esto requiere un cambio de mentalidad, un cambio en nuestra actitud, muchos cambios requiere todo esto que traemos durante tanto tiempo con nosotros. ¿Cuán fácil es el cambio? Porque me parece que a veces es un poquito complicado, ¿no? Sí, tal cual. La verdad es que el cambio nos hace estar en un proceso, ¿no? No es algo tal vez mágico o de la noche a la mañana. Sí puede ser como rápido nuestro cambiar, ¿no? O sea, el pensar en cambiar esa manera como nos comportamos o como actuamos, pero después es algo donde vamos dando como un paso, podemos sentir que regresamos y luego seguimos avanzando, ¿no? O sea, es parte también de la vida, ¿no? El hecho de entender que por allí tenemos que tenernos un poco de paciencia, que por allí está bueno vivir el proceso y divertirnos también en ese proceso. Entonces, puede ser que a veces nos cachemos que estamos por allí todavía teniendo esas frases que son limitantes o esas frases donde decimos cosas muy relacionadas a la escasez, ¿no? O decimos no, porque el dinero no es bueno y por ahí nos damos cuenta de eso, o comenzamos a decir esto es demasiado caro, yo no lo puedo afrontar, y como ese tipo de cosas que nos limitan, muchas veces vamos a darnos cuenta que comienzan a surgir. Y la idea es por allí tenernos paciencia y entender que esto es un proceso, ¿no? Y que en la medida que mejor nos sintamos con nuestra relación con el dinero, las cosas van a ser mucho más fáciles. Entonces, cada experiencia nueva va a suponer un aprendizaje también, ¿no? Es como, bueno, estoy ante una situación que me genera cómo me siento en ese momento y hay muchas cosas después que nos ayudan, como por ejemplo practicar la gratitud, ¿no? De todas las cosas que tenemos, del quiénes somos, de cómo hemos ido logrando cosas, de cómo estamos en el lugar que estamos. Después sanar nuestra relación con el dinero de forma constante, porque es como que a veces tenemos 30, 40, 50 años actuando de determinada manera, alejándonos del dinero, limitando el dinero, y pues luego es como retomar una relación, ¿no? Es como que tenemos que entender que en cierto punto tenemos que perdonarnos por muchas de las cosas que hemos hecho, tenemos que aceptarnos por las decisiones que hemos tomado, tenemos que responsabilizarnos por esas decisiones y luego comenzar a nuevamente ir sanando esa relación, ¿no? Ir viendo cómo cada paso nos vamos sintiendo mejor con el dinero, cómo en cada paso nos abrimos mucho más a recibir, cómo en cada paso nos abrimos mucho más en dar también, en permitir que esta energía fluya. Y pues van a ser esos precisamente esos pequeños pasos o aprendizajes los que nos van a ayudar en ese transitar que obvio va a venir cargado de cambio. Entonces la clave por ahí sería tenernos paciencia y no dejar de hacerlo, sino ser constantes, ¿no? Como cuando hacemos ejercicios, viste, que arrancamos y lo que la constancia nos permite llegar a donde queremos estar. Claro, claro. Y creo que todo esto tiene mucho que ver también con la autoestima, ¿no? Con Mm, el concepto de cuánto creemos que nos merecemos. sí, Porque creo que en nuestra mente
todos tenemos un límite de lo que creemos que nos merecemos. O sea, yo creo que me merezco tener una casa, la casa donde vivo y hasta ahí estoy bien. Entonces, muy difícilmente, si eso es lo que yo tengo en mente, voy a superar ese límite, esa barra que yo misma me he puesto para decir, bueno, tengo propiedades de inversión o tengo una casa de fin de semana en tal lado, etcétera, o cualquier otro bien, digo una casa, pero podría haber sido cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Mucho de todo esto tiene que ver, creo yo, con la autoestima o con el concepto de lo que nosotros creemos que nos merecemos. Si nosotros tenemos una percepción de lo que yo me merezco es tener una casa para vivir, raramente voy a poder superar esa barrera en cuanto a prosperidad económica y tener propiedades de inversión o tener una casa de fin de semana, porque no está dentro del espectro de lo que yo creo que yo me merezco, porque yo voy a estar conforme con tener un techo donde vivir. Entonces creo que la autoestima y la percepción de lo que nosotros genuinamente creemos que nos merecemos es un poco lo que va a ayudar a expandir esos horizontes. Si yo empiezo a creer y a convencerme yo misma de que yo me merezco tener una hacienda, que me merezco tener prosperidad, que me merezco irme de vacaciones a lugares bonitos, que me merezco poder ir a un restaurante lindo, elegante y con mis amigos y tener una cena. Cuando empiezo a sentir de que todo eso está en mi vida o puede llegar a estar en mi vida, entonces creo que ahí comienza ese cambio hacia la prosperidad que voy a sentir en mis bolsillos, porque hay que trasladarlo de acá a acá, al bolsillo, a la billetera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ves vos que afecta esa autoestima en relación directa a lo que ponemos en la cuenta del banco? Sí, totalmente, porque la manera como nos percibimos, o sea, la primera percepción que tenemos de nosotros, por allí como que nos marca el camino por donde vamos a andar. Entonces es como dices, sí, por ahí yo percibo que no lo merezco, que es mucho para mí, que esto capaz porque lo aprendí, porque tenemos que también ver esto que son cosas que hemos aprendido. No quiere decir que haya una verdad absoluta acerca de las cosas. Todo es como nosotros percibimos dentro de nuestros filtros mentales que las cosas son o dentro de nuestras creencias, ¿no? Entonces el primer punto es saber que nosotros nos merecemos todo lo que queremos. No es que nos merecemos unas cosas sí o unas cosas no. O por allí también tenemos en nuestra mente esto de que tenemos que requerir de mucho esfuerzo para lograr algo, porque tal vez de chicos aprendimos que esa era la manera como se lograban las cosas, ¿no? Tal vez lo aprendimos con nuestros padres. Bueno, tienes que ser buen estudiante y hacer esto y hacer lo otro y tener las mejores calificaciones si quieres ir de vacaciones o si quieres que te compremos algo. Muchas veces tenemos también esa teoría del esfuerzo, ¿no? Entonces a veces decimos, no me he esforzado lo suficiente, por eso no me lo merezco. Pero cuando nosotros comenzamos a entender que nos merecemos todas las cosas, comenzamos a aceptarlo y así es la forma como las cosas pueden llegar a fluir a nuestra vida. Entonces, cuando detectamos eso de cómo me estoy sintiendo en este momento y cuando, por ejemplo, estamos en un lugar, ya sea un empleo, un emprendimiento, cualquier cosa que estemos haciendo donde nosotros sentimos que el dinero se está limitando, pues tenemos que comenzar precisamente a indagar en eso. ¿Cómo me percibo yo? ¿Siento que merezco esta situación? ¿Siento que merezco que llegue nada más hasta ahí el dinero? ¿O merezco muchísimo más? Entonces allí podemos hacer cambios también, ¿no? Podemos irnos a otro lugar, podemos generar otras fuentes de ingreso, podemos ver cómo sano y cómo aprendo, digamos, a percibirme de manera diferente, ¿no? Allí hay muchas cosas que también nos pueden ayudar, por ejemplo, generar nuevas habilidades, normalmente nos ayuda a incrementar nuestra autoestima o la forma como nos percibimos, aprender algo nuevo, sentirnos que somos buenos en algo que estamos haciendo. Normalmente eso como que va por allí permeando todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando aprendemos un idioma y comenzamos a practicarlo y nos damos cuenta que estamos logrando, que lo podemos hacer, eso nos ayuda. Cuando, por ejemplo, decimos, bueno, voy a organizar mis finanzas y nos damos cuenta que podemos utilizar algo tan simple como un presupuesto y podemos ir, digamos, organizando cuánto ganamos, cuánto gastamos, eso
esos simples pasos de que podemos lograr algo por nosotros mismos nos ayudan a ir sintiéndonos mejor con nosotros mismos, ¿no? O sea, es parte de cómo me estoy percibiendo hoy en día. Me parece sumamente importante y me parece muy transformacional todo esto, porque en la medida en que tomamos conciencia de que cambiando la actitud podemos cambiar también lo que llevamos en la bolsa. Tal cual, tal Creo cual. creo que es un cambio importante. A veces queremos hacerlo al revés, queremos llenar primero la billetera y después vamos a tener la actitud correcta. Una vez que lleguemos allá vamos a cambiar la actitud, pero es al revés como funciona. Me encantaría, todo esto es supremamente importante y creo que toda la gente que nos sigue en Hola Fortuna está ansioso de entender todas estas cosas que nos estás explicando hoy y que todos necesitamos concientizar. Me gustaría que dieras unas palabras finales, algún consejo, sobre todo, digo a las mujeres, no porque los hombres no necesiten, sino simplemente porque creo que las mujeres todavía no estamos en el punto que queremos estar con respecto al tomar cargo de nuestras finanzas. Los hombres nos llevan una ventaja en ese sentido, y no es que no necesiten aprender y cambiar actitudes, pero creo que las mujeres tenemos un poco más de trabajo que hacer. Si nos pudieras dar unas frases para concluir, algún consejo, te agradecería mucho. Sí. Bueno, una de las cosas que yo podría decir es esto de la abundancia, ¿no? La abundancia no es cuánto dinero tenemos, la abundancia no es cuántos bienes podemos exteriorizar, la abundancia es algo que nosotros sentimos. Entonces, sentirme abundante como mujer es poder recibir todo lo que llega a mi vida, poder aceptarme como soy hoy en día, sin criticarme, sin juzgarme, simplemente aceptarme como soy y de esa manera sentirme bien conmigo misma y después voy a ver que van a empezar a suceder cambios en la vida. Entonces, tal vez a veces como mujeres nos enfocamos en tener más, en hacer más, en demostrar que somos algo y muchas veces no estamos a gusto con nosotras mismas. Entonces, también comenzar a sentirnos a gusto con nosotras mismas es aceptarnos, ¿no? Y en la medida en que nosotras nos aceptamos y aceptamos que merecemos, pues eso comienzan a haber cambios en nuestra vida. Y si estamos dispuestas y abiertas a recibirlo, los vamos a recibir sin ningún tipo de dificultad. Sí, y llega. Creo que cuando estamos así dispuestas, las cosas, las oportunidades van llegando, y no es que no llegaban antes, pero nosotros no estábamos listos para verlas. Entonces, Exactamente, tal llega, cual. llega el momento en el que todo parece mucho más sencillo y simplemente fluye. Yo creo que esta entrevista ha sido muy, muy importante para cambiar un poco la percepción que la gente tiene y su relación, o comenzar una nueva relación con el dinero. Estoy segura de que, así como a nosotros nos encanta leer tus posteos en Instagram, va a haber muchos de nuestros seguidores que van a querer saber más. Cintia, ¿dónde pueden encontrarte en Instagram o en algún otro medio social? Sí, ahora yo estoy en Instagram como @así da gusto vivir y la idea allí es poder, digamos, acompañar a las mujeres en cuanto a sus finanzas, en cuanto a sentirse responsables, a sentirse abundantes, a sentirse plenas, y no solo en las finanzas, sino con quiénes están siendo, incluso con cómo llevamos esa vida, ¿no? O sea, cómo mantener nuestro estilo de vida, que sea un estilo de vida que nos guste a nosotras. O sea, no es para complacer a nadie, la vida que tenemos que vivir es la vida que sea mejor para nosotras y que nos sintamos a gusto nosotras, obviamente con nosotras mismas. Así que bueno, los estaré esperando por allí en Así da gusto vivir. Así da gusto vivir, y me encanta el nombre, y la verdad que cuando no hay apremios económicos, cuando nosotros en nuestro interior nos sentimos abundantes y que merecemos toda la grandeza que podemos recibir en cuanto a bendiciones en nuestras emociones, en nuestras relaciones, en nuestro bienestar en general, en nuestra salud, y por qué no en nuestras finanzas, la vida
es mucho más grata, es mucho más interesante y nos llena bastante más de energía y de motivación. Cintia, yo te agradezco inmensamente esta charla porque he aprendido mucho y creo que también nuestros amigos aquí en Hola Fortuna van a también pensar diferente a partir de hoy en su relación con el dinero. Te deseo Eso me alegra muchísimo y muchísimas gracias. de nada, ¿no? Te deseo muchísima suerte porque así realmente da gusto vivir. Tal cual. Bueno, gracias y hasta el próximo encuentro.